Bueno, la escritura de nuestro sermón seguiremos en el libro de Marcos, en el capítulo 11, versículos de 12 al 25. Esta es la lectura de la palabra del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos a una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, no halló nada sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos lo oyeron. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando al templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilios alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado de sus raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondió Jesús y le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que le será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Señor, te agradecemos otra vez por tu verdad en tu palabra. Gracias por alimentarnos, y oramos que el Espíritu que pueda orar a través de tu palabra y nos alimente en esta mañana. Danos fe y oramos en el nombre de Jesús. Así que retomamos la conversación donde la dejamos la semana pasada. Jesús ha ido al templo y ha habido una ceremonia religiosa, y encontró cuando le echaron palmas en el templo entrando a Jerusalén. Y recuerden que todo era para cumplir la promesa que fue hecha muchos años antes. Así que retomamos donde Jesús está fuera de la ciudad al siguiente día y tiene este encuentro muy interesante con una higuera, y podía ser un poquito extraño para nosotros, pero Marcos escribió sobre esta interacción. Esta situación ha sido desconcertado a algunos eruditos, que se han preguntado por qué Jesús parece condenar a esta higuera por no dar fruto, y no era el tiempo todavía para dar fruto. Y pareciera como que Jesús está siendo vengativo, pero hay buenas razones para explicar por qué esto pasó. Una de esas es que no era la estación todavía para dar fruto, higos, pero este era un árbol que mostraba hojas y señales de vida. Por lo tanto, este era algo que debería haber tenido los inicios, algo que se llama pagín. Pagín eran los brotes visibles, pero que todavía no estaban maduros. Así que si tenías hambre, podías ir hasta esta higuera y comer de estos pagín, y estaba bien que pudieras comerlo, y aún así podías tener nutrientes. Así que se acercó a este árbol que aparentemente mostraba señales de vida y tenía hambre. Este es un buen recordatorio de la humanidad de Cristo. Jesús, como nosotros, sabía que era tener hambre, y que era estar en necesidad, y que era depender de cosas de este mundo, incluso que sus deseos no fueran cumplidos. Tenía hambre y no había nada para comer, así que se acercó a esta higuera. Así que este es un recordatorio acerca de las cosas de este mundo. Dios quiso que nuestras vidas fueran fructíferas. Si recordamos a Adán y Eva en el huerto del Edén, les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Él también creó los árboles que daban frutos. Eso es fructífero y eso es bueno, dijo él. Ahora, nuestra relación con Jesús como sus discípulos, Él nos ha dicho que deberíamos producir muchos frutos como discípulos. Entonces, llama la atención de que en la creación y en nuestras vidas nos dice: sean fructíferos. Así que esta higuera es una lección que Jesús trata de enseñarnos algo de lo que va a pasar después de haber ido al templo. Jesús es de vuelta a Jerusalén y va al templo de nuevo y ve lo que él ve por la actividad que estaba
que estaba siendo, que estaba en ese momento en el templo, si tratamos de visualizar que puedes imaginarte como un gentil en ese momento, habías hecho un largo viaje a Jerusalén y después de una larga peregrinación, finalmente entrando en el patio del templo llamado el atrio de los gentiles, y sin duda estaba lleno de gente. Era una área enorme que tenía una barrera rodeada al exterior que medía aproximadamente 4,5 pies de alto y que podía poner ahí unas 26 canchas de fútbol, y tenía una inscripción ahí en griego y en latín y en arameo, y la advertencia decía: ningún extranjero puede entrar dentro de la barandilla y el recinto que rodea el templo. Cualquiera que sea prendido será culpable de su muerte. Así que esta era la única área a la que se les permitía el acceso a los gentiles como provisión de Dios para acercarse a Él. Pero al entrar en ese gran patio podías ver montones de animales sacrificados y quemados, y creyendo que necesitabas ofrecer uno tú mismo para estar bien con Dios, tendrías un problema, porque no habría sido posible traer un animal contigo, pero podrías solucionar comprando corderos o palomas en este patio, pero necesitabas la moneda correcta. Es lo mismo cuando nosotros viajamos. Lo que necesitas hacer cuando llegas ahí es ir a una casa de cambio, y necesitas cambiar a dólares o euros o lo que sea, lo que el cambio ahí necesitas. Entonces habían puestos ahí creados por los líderes para acomodarte a ti, para que pudieras tener la moneda correcta. Pero estos precios eran extraordinariamente altos. Pero cuando tenías tu moneda ya cambiada, podías ir y comprar corderos o palomas, y los religiosos tenían sus propias casas de cambio. Ahora piensen en la impresión que habrían tenido al contemplar la escena en el templo como religiosos, para tener un sentido de lo que era los precios ahí. Se sacrificaban 255.600 corderos solo para la Pascua. Así que esto era muy lucrativo para los líderes religiosos. Así que la impresión al entrar ahí en el templo debió ser que se concentraban en el dinero y las ganancias. Tanto los líderes religiosos es como la gasolinera que sube los precios drásticamente durante un huracán, o una compañía que acapara y revende hand sanitizer durante la pandemia, compañías que trabajan juntas para fijar los precios de algún servicio. Estos líderes religiosos claramente estaban cobrando impuestos a la gente y robando sus medios de vida y robando a quienes acudían al templo. Así que cumplían las palabras del profeta Isaías 56:11, que dice: los perros tienen un apetito voraz, nunca se sacian, pero son pastores sin entendimiento. Todos se han apartado por su propio camino, cada uno para su propio beneficio. En otras palabras, hacían lo contrario de lo que Jesús mismo había venido a hacer. El buen pastor que daba a conocer el corazón del Padre, que, como Jesús dijo: mis ovejas conocen mi voz, y he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Así que Jesús entra en medio de todo esto. ¿Y qué hace al ver todo esto? Lo despeja todo, vuelca las mesas, no permite que nadie lleve nada por el templo. Pero fíjense, no despeja el camino, sino que despeja el camino para los gentiles. Dice: ustedes gentiles, salgan de aquí, eliminando la hipocresía que oscurecía la intención del Padre para su casa, porque el pecado siempre miente sobre quién es Dios. Esa es la realidad del pecado. Nada podía haber sido más falso que lo que se presentaba aquí, dado que por el corazón del Padre amó tanto al mundo que dio dio a su Hijo único, que estaba a punto de entregar su vida en la cruz, cuyo corazón se manifestó en el rostro de Jesucristo, cuya vida y ministerio estuvieron llenos de gracia, quien voluntariamente enfrentó oposición y deshonra para que nosotros recibiéramos dones que jamás podríamos alcanzar por nuestra cuenta. Toda su vida fue un ministerio generoso de un Dios amoroso que buscaba la reconciliación y que sus ovejas conocieran la verdad y la abundancia. Jesús estaba abriendo el camino para que los gentiles vieran el corazón de Dios bajo la luz. A menudo una de las objeciones del cristianismo ha sido que la iglesia está llena de hipócritas. Una de estas objeciones radica en que
Ustedes, los cristianos, no practican lo que predican. Para abordar esta objeción deberemos admitir que ciertamente puede haber, y a veces ha habido personas dentro de la iglesia que han actuado con gran hipocresía. La hipocresía en ocasiones ha teñido la iglesia de escándalo. Debemos reconocerlo, es un hecho. Dios está enojado por verse arrastrado a este tipo de escándalo. Sin embargo, es importante distinguir que entre los casos legítimos de hipocresía y la iglesia como un pueblo que para ser miembro reconoce y confiesa fácilmente que es pecador. Unirse a una iglesia requiere que conozcamos esto. Es la primera pregunta que hacemos al realizar la entrevista de membresía. Preguntamos, ¿te conoces pecador ante los ojos de Dios, merecedor de su desagrado y sin esperanza, excepto por su soberanía y misericordia? Y confesamos, decimos, sí, soy pecador. Y al reconocer eso me califica para ser parte de su pueblo. Así que la iglesia sí está llena de pecadores. Somos pecadores y somos pecadores que miramos a Jesucristo. Buscamos ser transformados, sabiendo que la santificación es un proceso largo, que no pasa en un momento y que tal vez dure toda la vida. Las personas luchan contra el pecado en diversas áreas. No siempre con el mismo grado de dificultad que su prójimo. No todos luchan de la misma manera. Así que debemos procurar disciplina el pecado grave que deshonra el nombre de Cristo, pero al mismo tiempo reconocer que no somos ex mendigos que necesitan pan. Somos mendigos que muestran a otros mendigos dónde encontrar. La diferencia entre reconocernos pecadores y la hipocresía radica en nuestra postura hacia el pecado. Requiere afrontar nuestra situación actual. Y para lidiar con eso, el Espíritu nos lleva a ser quienes Él quiere que seamos. Eso es vivir una vida honesta, caminar con Jesús. El cristianismo es una religión del corazón que requiere que comprometamos nuestro corazón. No hay forma de endulzar la necesidad que los discípulos crezcan en la gracia y la verdad en la presencia de Jesús. Pero para ser honesto con esas cosas, para afrontarlas, es autenticar la vida cristiana que admite plenamente: necesito a Jesús como mi Salvador. Necesito que esa reparación y renovación continúe. Jesús se preocupa por el templo de tu corazón. De eso se trata la verdadera adoración. ¿Y qué pasa en el templo de tu corazón en esta mañana? ¿Hay compras y ventas en los atrios de tu corazón en esta mañana o la semana pasada? ¿Te distraes con algún tipo de egoísmo y buscamos nuestro propio interés en lugar de preocuparnos por otros? La razón que pregunto esto es porque Jesús, a través de su Espíritu, nos hace el favor de limpiar todo eso y dejarlo y alejarlo de nuestros corazones. Todo eso necesita ser limpiado. ¿Por qué es la gracia del Espíritu alejar eso? Porque todo ese desorden nos impide ver quién es Dios realmente. Un Dios lleno de gracia hacia nosotros. Un Dios que no se preocupa por cobrarnos impuestos ni por llevar la cuenta, sino que está lleno de gracia inmerecida y generosidad hacia nosotros. Cualquier limpieza que Jesús hace en nuestro corazón a través de su Espíritu no es para limpiar tu camino, sino para limpiar el camino para recibir más gracia. Jesús dice, en la casa de mi Padre todo lo que necesita es un corazón de fe. Entrar en su presencia creyendo que Él te escucha y que también te ve. Así que Jesús le dice a sus discípulos, tengan fe en Dios. De verdad les digo que si creyeran en su corazón, no dudando, podrían mover esta montaña y tirarla al mar. Cualquiera que pides en oración y creyeras será tuyo. Esta es una llamada para tener fe de un Dios que se ha revelado a sí mismo y que es generoso. Porque Jesús nos dice que la vida abundante no es tener muchas posesiones, sino tener fe en Cristo Jesús. Así que orar es entender que Él nos escucha, es una invitación para tener una vida abundante y fructífera. La razón por la que no priorizamos la oración es porque en el fondo dudamos de que la vida realmente se encuentre allí y que Dios realmente nos escucha. En muchos niveles dudamos eso. Tim Keller dijo así: lo que capta la confianza y el amor del corazón también controla los sentimientos y el comportamiento. Lo que el corazón desea, la mente lo encuentra más razonable, las emociones lo encuentran valioso y la voluntad lo encuentra factible. Tus amores muestran en qué realmente crees, no en lo que dices creer, sino las personas no cambian su forma de pensar, sino cambian lo que aman más. Tal cambio requiere nada menos que cambiar nuestra forma de pensar. Eso implica mucho más. La razón
Si dudo de la disponibilidad de Dios y de su respuesta, la oración se convertirá en una formalidad. Se secará, no logrará cautivar el amor de nuestro corazón. Sin embargo, si crees que hay vida en un Dios cuyo corazón es abundante en gracia, que nos escucha, llegando a él incluso a decirnos que cuando pidamos debemos creer que la hemos recibido, entonces la oración será algo que priorizaremos. ¿Le has pedido a Dios que te perdone de todos tus pecados? Si oras y crees eso, entonces lo recibirás. ¿Has pedido a Dios que te trate como un padre trataría a su hijo? Entonces considera que lo has recibido. ¿Le has pedido a Dios que cumpla alguna de sus promesas? Entonces considera que lo has recibido. Esta promesa ha hablado a mis propias dudas. Esta promesa ha hablado a mi corazón en temporadas de sequía, más de unas cuantas veces, y me ha animado a hacer grandes oraciones. Se cuenta la historia de un hombre que le pidió a Alejandro Magno una enorme suma de dinero a cambio de la mano de su hija. Alejandro accedió y le dijo que le pidiera al tesorero lo que quisiera. Así que el padre de la novia fue y pidió una cantidad enorme. El tesorero, sorprendido, dijo que no podía dar esa cantidad sin una orden directa. Entonces, dirigiéndose a Alejandro, el tesorero argumentó que incluso una pequeña fracción del dinero solicitado sería más que suficiente. Y no, respondió Alejandro, déjalo todo. Me honra, me gusta ese hombre, me honra, me trata como un rey y con lo que pide demuestra que me considera rico y generoso. ¿No es eso lo que Jesús dice aquí? Pide con fe, me honra si pides con fe. Al pedir crees que soy rico y generoso. ¿Ya ves con más claridad el corazón del Padre? La vida está en recibir y creer y recibir. ¿Dónde necesita tu corazón ser tocado por su gracia en esta mañana? ¿Qué sientes que es importante pedirle? No hay ningún lugar en las Escrituras que ponga un límite al pedir estas cosas, porque son las cosas que nos llevan a dar mucho fruto. La oración también incluye un corazón sincero para pedir y conceder el perdón de los pecados. El perdón gratuito de Dios es nuestro único derecho a la vida eterna en el mundo venidero y un precioso regalo de salvación. Si actualmente tienes alguna deuda, préstamos estudiantiles, hipotecas, tarjetas de crédito o quizás la obligación de pagar una deuda con la sociedad, sabes que las deudas pesan sobre las personas y la perspectiva de empezar de cero tiene un atractivo instintivo. Si imaginaras ahora que podrías liberarte de esa carga, eso tiene un gran atractivo, ¿no? Te encantaría. Esa es la clase de libertad que estamos llamados a brindar a los demás. Liberar a los demás de lo que tenemos en contra. Pero la misericordia de Dios es nuestra motivación. ¿Nos cuesta algo el perdón? Sí, pero la misericordia que buscamos de Dios es mucho más costosa. ¿Por qué pensaríamos que podemos recurrir a su ilimitada línea de crédito y no extender una línea de crédito más pequeña a los demás? Perdonar a los demás es la evidencia de un corazón fructífero. Por eso necesitamos orar por nuestras quejas y llevarlas a alguien que pueda escucharnos y ayudarnos a superarlas y levantar a otros de esa carga pesada de la deuda. Qué bondadoso es Él al escucharnos en todo. Como dice el viejo himno, qué gran amigo tenemos en Jesús para llevar todos nuestros pecados y penas. Qué privilegio poder llevarlo todo a Dios en oración. Oh, qué paz perdemos a menudo, qué dolor innecesario soportamos, todo porque no llevamos todo a Dios en oración. Tenemos pruebas y tentaciones, hay algún problema en alguna parte, no nos desanimemos. Llévalo al Señor en oración. Podemos encontrar un amigo tan fiel que comparta todas nuestras penas. Jesús conoce cada una de nuestras debilidades, llévalas al Señor en oración. Estamos débiles y agobiados por una carga de preocupaciones. Precioso Salvador, sigue siendo nuestro refugio. Llévalo al Señor en oración. Que esto sea cierto en todos nosotros y que demos mucho fruto para su gloria. Señor, te agradecemos por todo tu corazón generoso para pecadores como nosotros. Te agradecemos porque podemos ver tu corazón un poco más claro en esta mañana. Señor, haznos personas fructíferas, que dan fruto, que dependen de ti en todas las cosas, sabiendo que eres fiel y misericordioso, que tengamos una conversación permanente contigo y que entendamos tu gracia y la abundancia. En Jesús oramos, amén.